Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. Muy buenas noches con todos y todas. El día de hoy tenemos la presencia de la abogada feminista, experta en violencia basada en género y derechos humanos, activista por los derechos de las mujeres y de igual manera los derechos humanos. Ella es Arady Núñez. Arady, buenas noches. Es un gusto tenerle en este episodio de Lupa Ciudadana. Hoy vamos a hablar sobre los 4 de las Malvinas, memoria y justicia. Arady, hace más de un año, el 8 de diciembre en la noche, 4 jóvenes del sector de las Malvinas, 3 adolescentes, un niño, fueron arrebatados del seno de sus familias en un operativo militar. Ismael, Josué, Nemías y Steven han cumplido ya un año de este desgarrador y trágico evento que enluta las familias ecuatorianas y que lamentablemente ha servido también para que en su momento haya existido la división, esta polarización que los ecuatorianos de bien no queremos. Arady, buenas noches. Vamos a hablar sobre este tema. Bienvenida. Mi querida Neida, como siempre, un gusto poder participar dentro de estos espacios. Consideramos que hablar de derechos es supremamente importante dentro de la sociedad, pero hablar de vulneración de derechos es aún más grave y es aún más doloroso. Es un país que está sumido en la sangre de 4 inocentes, porque ya se determinó así. No es algo que nosotros nos hemos inventado ni que venga de recién. Es algo que ya se determinó dentro de un procedimiento judicial como tal y en el que, mi querida Neida, estos 3 adolescentes y un niño no fueron asesinados una vez, fueron asesinados 1.000.000 de veces cada vez que un ciudadano, que un ecuatoriano atacaba a las familias, atacaba a niños completamente racializados y que vivían bajo un seno de pobreza, y también cada vez que existía un silencio de terror y de miedo por parte de las autoridades, y cada vez que también hablaban y criminalizaban también a estos pequeños, que ahora entendemos y que ahora sabemos en base a todas las pericias que se han realizado que fue realmente un crimen de Estado, de desaparición forzosa, de tortura y por supuesto que fue racializado. Arady, vamos a los hechos. Son detenidos la noche del 8 de diciembre. En efecto.
Y lamentablemente al interior de quienes hicieron el operativo hubo narrativas tratando de coincidir, por supuesto, ahora se lo sabe una vez que se han hecho las declaraciones. Y aquí en Ambato un grupo de personas, un grupo diría yo de quienes siempre hemos considerado que los derechos deben ser defendidos. Que esto va más allá de las posiciones políticas, ideológicas que lamentablemente se tejieron en ese momento y que aquellas personas que estuvimos en el Parque Ceballos, de diferentes, digo yo y reitero, ratifico, de diferentes posiciones políticas, ideológicas, nos unió un solo fin. Pero qué triste Navidad tuvimos, que no hubo Nochebuena para varios de nosotros, porque la noche del 24 de diciembre supimos que efectivamente los cuerpos fueron correspondientes a estos 3 adolescentes y a este niño. Y tampoco tuvimos un año viejo ni un año nuevo feliz, porque el 31 de diciembre parecía de terror. Porque así lo puedo definir en lo personal, de terror, saber de la forma que estos niños fueron desaparecidos, calcinados, para decir lo menos. Y ya Arady nos comentará desde el aspecto judicial. Arady, esta noticia que sacudió Guayaquil inicialmente, pero que después, gracias digo yo, a las redes sociales, a personas que defienden los derechos, varios de los ciudadanos fuimos entendiendo, pero lamentablemente también tuvimos desde, por ejemplo, declaraciones del señor presidente de la República, quizá también él víctima de engaño por parte de quienes le estaban pasando el parte, como se denomina, ¿no? En el círculo de las fuerzas militares. ¿Por qué el señor presidente de la República sale el 22 de diciembre, es decir, antes del 24, antes de que se declare la desaparición de estos 4 niños? Niños digo yo, porque son niños de 15, de 14 años, claro, más allá de lo que, cómo se les define. ¿Por qué el señor presidente de la República el 22 de diciembre dice que se los va a declarar héroes nacionales? En efecto, mi querida Neida, realmente la normativa como tal, es más, la normativa suprema, la Constitución de la República del Ecuador ha determinado que el máximo representante legal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional es el Ejecutivo a través del señor presidente de la República. El hecho de que él no tenga conocimiento de estos hechos tan atroces que existieron y que aparte haya permitido también que su propio ministro de Defensa salga a decir que tan víctimas no son, que es algo completamente lesivo y vulnerante, sabiendo y entendiendo que las familias para eso entonces ni siquiera tenían cuerpos a quien llorar, ni siquiera tenían idea de qué es lo que había pasado. Y en efecto, la noche del 8 de diciembre fue una de las noches más terroríficas, entendiendo que el país estaba sumido en un tema de inseguridad, pero que además estaban ejerciendo, más allá de su debido uso del poder, las Fuerzas Armadas, quienes deberían ser las primeras en salvaguardar y proteger a la nación, a la ciudadanía, pero además omitir todo debido proceso que se debió haber llevado en contra de esos pequeños niños y adolescentes, tal como lo define el Código Orgánico de la Niñez. Entonces, es un tema bastante complicado. Como usted lo dijo, realmente hubo una injerencia política supremamente fuerte, pero sin embargo consideramos como activistas en temas de derechos humanos que nunca se debe justificar los temas de la violencia y que por sobre todo es importantísimo dejar en claro que las actuaciones de las autoridades deben enfocarse en base a eso, no en base a prejuzgamientos, no en base a prejuicios personales, sociales, sino simplemente basarse en hechos y también proteger a la niñez y a la adolescencia, que eso es lo más importante, y a unas víctimas indirectas, mal llamadas, que estaban desesperadas por encontrar a sus hijos. ¿Qué es lo que debían hacer en ese momento? A ver, vamos a hacer esta suposición, porque no han logrado demostrar que estos niños estaban delinquiendo. En su momento instalaron narrativas en el sentido de que ellos fueron apresados porque delinquían, 3 de ellos, y que luego un cuarto fue entregado por la ciudadanía. Hubo videos que circulaban
inculpando precisamente a estos niños. Cuestión que no ha sido de ninguna manera, insisto, puesta dentro de las pruebas, es decir, no existieron. Solo se instauraron narrativas que desafortunadamente muchos ciudadanos, tomando una posición política más que humana y lógica, lo que hicieron es burlarse de estos niños y decir que no eran tan santitos. Realmente esto nos conmueve. A ese momento me conmueve, Arady, estar hablando de este tema. Correcto. Pero ¿qué es lo que en esta suposición de que estaban delinquiendo estos 3 adolescentes y este niño debían hacer los miembros de las Fuerzas Armadas? Por supuesto, mi querida Neida. Mire, las competencias y las facultades exclusivas que le pertenecen para realizar este tipo de aprehensiones son específicamente de la Policía Nacional. Si un militar en su entonces, en el mejor de los casos, le hubiera hecho la aprehensión, pero no directa, no a través de sus competencias y facultades, lo que tendría que hacer, en el mejor de los casos, llamar al ECO 911 para que se acerque un patrullero y proceda a tomar el procedimiento como tal, y de ahí se realizan los partes policiales, las detenciones, esclarecimiento de hechos, entre otros, que al ser tema de niñas y adolescencia, debería ser competencia de un juez, lógicamente de adolescentes infractores, en el caso de que se logre establecer que realmente estaban delinquiendo como lo habían dicho, pero que luego se había desmentido, que era parte inclusive también de una coartada a través de los testigos que ya están colaborando con la Fiscalía a través de lo que se denomina la colaboración eficaz. En ese sentido, haberlos llevado a zonas o lugares completamente oscuras, el decir que les van a llevar a una laguna para cometer y perpetuar un acto tan lesivo como es el fusilamiento, la quema de los cuerpos que se encontraban hasta inclusive sin órganos, y que se determinó a través de los informes periciales que lógicamente habrían sufrido tratos crueles e inhumanos previo a el deceso de los mismos, habrían pasado inclusive por la zona aérea, donde entonces en todo caso pudieran haberle puesto en conocimiento y en toma de procedimiento ¿En Taura? a estas autoridades. Nos referimos a Taura, sí, ¿no? En vía Taura, por favor. Arady, pero teniendo un niño de por medio, ¿cuál era el procedimiento que debían realizar con este niño? En efecto, podrían haber tomado el procedimiento con quien son las autoridades competentes y especializadas en temas de niñez, que es la DINAPEN como tal. Efectivamente, pero hay algo que agrava más aún este tema. Esto ocurre en el sector sur de Guayaquil. Y recordemos que pasan por Durán, pasan por Taura y finalmente aparecen en Naranjal, que es un sitio ya bastante lejano de la ciudad de Guayaquil. Y como bien señala Arady, este niño sobre todo debió haber sido entregado a la DINAPEN, pero esto no acontece. Y Arady, de no ser porque las organizaciones, la ciudadanía, los familiares y algún sector de la prensa también, porque hay que reconocerlo, y quienes trabajan en derechos humanos a través de vigilias, plantones, voces que se escuchaban sobre todo en los espacios como digitales. ¿Qué habría pasado si no teníamos esa posibilidad de hablar de este infame, porque no existe otra palabra que pueda sonar menos grosera? Es una infamia lo que se cometió con estos 4 niños. ¿Qué habría pasado si es que no hay esta sociedad civil que está organizada, si no existen ciudadanos que levantan sus voces? Mi querida Neida, el acceso a la justicia muchas veces en este tipo de temas, como mencionaba, que para empezar, la muerte de los niños fue completamente racializada y que además no eran de recursos o de posibilidades. Es muy limitado el acceso a la justicia. Ahora, sin la presión de una sociedad civil organizada, de las colectivas, de las activistas que ejercieron presión en su momento, que les agradecemos infinitamente también a nivel nacional, en las que nos movilizamos y logramos también estar junto a las familias, porque además de todo esto, Neida, es sostener a las familias, porque nadie
más lo hace, porque un sistema de protección es completamente ausente en este momento cuando se trata de víctimas indirectas. Y para las familias, el tener que leer, el tener que escuchar a autoridades que criminalizaban a sus hijos, que inclusive ni siquiera todavía aparecían, es bastante fuerte emocional, psicológicamente y hasta físicamente. Y entonces es gracias a ese tipo de presiones que nosotros podemos acceder a un sistema de justicia íntegro y que ha permitido hasta la actualidad, y afortunadamente que inclusive desde la jueza que determinó que realmente existía un crimen de Estado, que imposibilitó los habeas corpus y que mandó también hacer la formulación de cargos para los 16 militares que luego involucraron a uno más, que ahora son 17, realmente es debido a una presión social y sobre todo el amor de unos padres que estuvieron fuertes, presentes y adelante con todo este proceso, pese a que tenían prácticamente a un Estado encima y a una sociedad criminalizándolos. Pero ahí tenemos también las consecuencias que sufre la jueza. Claro que sí. Que en las declaraciones del ministro Lofredo, cuando la jueza obviamente le ordena presentar las disculpas públicas, cuando el 31 de diciembre, después de verificar que efectivamente los 4 cuerpos pertenecían a Ismael, a Josué, a Nehemías y a Steven, el ministro Lofredo presenta 30 segundos de disculpas, pero amenaza a su vez, así son las declaraciones, ¿no? En tono amenazante a la señora jueza, en el sentido de que no va a permitir que a las Fuerzas Armadas les involucren en este crimen. ¿Ese es un rol que está correcto o incorrecto, Aradi? Realmente es triste y es indignante, y debemos entender algo muy claro. La Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia en casos de víctimas ha determinado que las reparaciones integrales deben ser como tal integrales. En el caso de niños, tal cual la normativa también la especifica, la Constitución lo determina, pero sobre todo también mucha doctrina y jurisprudencia especifican y determinan que estas garantías de no repetición, de reparaciones integrales, ¿en qué consiste? Disculpas públicas. Perdón, Aradi, le corto. En Lupa Ciudadana, lo que procuramos es pasar la información y a su vez ir educando en algunos términos para los cuales no tenemos nosotros dentro de la ciudadanía, dentro de quienes hacemos opinión, el conocimiento cabal de los términos que se utilizan en las más diferentes especialidades y especializaciones de quienes nos acompañan como entrevistados. En ese sentido, agradecería, Aradi, que podamos ir explicando un poquito el significado de cada uno de los términos. Ok, claro que sí. Por ejemplo, la garantía de no repetición es asegurar que el Estado no vuelva a cometer este tipo de actos. Asegurar que de ninguna manera que queden precedentes jurídicos, jurisprudenciales, que por ejemplo, este es muy importante, o como por ejemplo también fue en el caso de los hermanos Restrepo, en el que se debió determinar de que la policía no puede ejercer actos crueles, incriminantes en contra de niños, en contra de adolescentes, en base a prejuicios, a prejuzgamientos que lleguen a determinar que por supuesto hayan estado delinquiendo y que mucho menos lleven a un asesinato tan fuerte y tan cruel como lo que pasó. Ahora, el tema de la reparación integral. Las reparaciones integrales debemos entender que pueden darse de manera, por ejemplo, económica, entendiendo la capacidad del Estado también, entendiendo cuáles fueron los daños, entendiendo también los proyectos de vida que poseían estos niños, que poseían los adolescentes, cuál es el rango de edad hasta la que pueden haber sido productivos, y se hace un cálculo en base a eso. Inclusive ya se ha determinado dentro de las audiencias de fiscalía que habría solicitado alrededor de 800 salarios básicos unificados. Ahora, de lo que hablábamos era básicamente de que las disculpas públicas, por ejemplo, tienen que ser integrales, porque el hecho de yo decir yo me disculpo no es una forma de resarcir o de impedir que se sigan vulnerando los derechos humanos que ya fueron violentados de las víctimas directas que fueron estos preadolescentes y este niño, sino también de las familias que son víctimas indirectas reconocidas como tal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive en las que merecen, tienen derecho, primero, a conocer la verdad y segundo, a que el Estado
pueda emitir un rol garantista en el que realmente aseguren que van a dar unas disculpas públicas de que no se va a volver a repetir y que por supuesto van a estar protegidos por todos estos sistemas de protección, valga la redundancia, de derechos. En ese sentido, si es que no lo hacen de esta manera y aparte terminan en un término amenazante para quien esté impartiendo y administrando justicia que se basa en unas pruebas bastante sólidas, porque eso es lo que existe en el caso, entonces básicamente seguimos siendo víctimas del Estado. Ahora, aparte de que las Fuerzas Armadas ya cometieron los actos como los hicieron tan atroces en contra de estos niños, ahora estamos viviendo las víctimas indirectas también un tipo de violencia por parte del Estado. ¿Para qué? Para maquillar, básicamente, y para ser parte de una coartada y no echarle la culpa a las Fuerzas Armadas y no poder asegurar ahora sí que estamos en un estado de crisis. A ver, Arady, efectivamente, ¿en qué etapa nos encontramos? Hemos escuchado con profunda tristeza, indignación, hemos hecho el seguimiento, ¿no?, a lo largo de estos días de las declaraciones de los 17 implicados en esta desaparición de los 3 adolescentes y de este niño. Pero no es que se les ha declarado a ellos culpables del asesinato, eso hay que aclarar. Claro, en efecto. Están desaparecidos, fueron desaparecidos en manos de miembros de las Fuerzas Armadas, pero no se ha llegado a la conclusión de que en manos de ellos han sido asesinados, pero sí de todo el maltrato, porque eso quisiéramos que nos explique, Arady, en qué consistió todo este maltrato, el pegarles. Bueno, realmente yo no voy a hablar sobre esto, sino más bien para eso le tenemos a nuestra experta en derechos humanos. Claro que sí, mi querida Neda. Si bien es cierto, todavía no existe una sentencia como tal ejecutoriada. Ha pasado ya 1 año en la que se realizan todas estas investigaciones previas, que se realizan todas estas pericias como tal para la determinación, por sobre todo porque el cuerpo habla. Los cuerpos hablan y tristemente las víctimas hablan a través de sus cuerpos y se ha determinado que estos niños padecieron de tratos crueles e inhumanos previo a su muerte, previo a su deceso, en las que incurrían en no 20, en 30, quizás 40 correazos. Se les golpeaba también con la base de los armamentos, fueron lanzados de cabeza, uno de ellos tenía una apertura en el cráneo al momento de ser arrojado de la camioneta. Vaya a decir, mi querida Nida, que todo esto también son relatos que se crean a través de una construcción en base a las versiones que han dado por una colaboración eficaz de muchos de los que se encuentran procesados. 5 miembros, entiendo, ¿no? Están como colaboradores eficaces. Exactamente. Inclusive tenían videos en donde básicamente uno de esos, pese a que no estaba relativamente haciendo nada, que esa también es una omisión al deber legal de las Fuerzas Armadas de proteger a unos niños, más aún que son un grupo y atención prioritaria y que se encuentran en estado de vulnerabilidad, fueron completamente humillados, inclusive practicaron box con el más grande. Les desnudan, les obligan a desnudarse, finalmente, ¿no? A mover un árbol estando desnudos. Y también uno de ellos especifica que más o menos alrededor de unos 50 centímetros del área craneal recibe un disparo el menor, el niño de 11 años, que para cualquier persona es una condición completamente atroz, infame, de miedo, pero hacerlo con un niño de 11 años es lo peor. Es una situación tan grave y tan vulnerante para un niño, inclusive de sometimiento, porque eso es lo que hacían, demostrar el ejercicio de poder a través del sometimiento. ¿Por qué? Porque eran de las fuerzas militares, porque tenían armamento, porque eran más fuertes y lo demostraban en contra de unos adolescentes y de un niño que es completamente irrisorio y es vulnerante, y es bastante triste que eso suceda dentro de nuestro país, y más por alguien que, reitero, tiene en sus manos el deber legal de proteger a la ciudadanía, de proteger la seguridad nacional y sobre todo de proteger a nuestra niñez. De la etapa del juicio que estamos hablando, Arady, ¿qué es lo que continúa? ¿Qué es lo que debemos esperar? También como actuación de los familiares, reparación y más.
Sí, en efecto, mi querida Neida, básicamente dentro de lo que está ya en el proceso, la Fiscalía ha determinado en base a su dictamen fiscal, en base a las formulaciones que ha creado y en base también a todos los elementos que ya deben tener en el expediente, es que las 17 personas, una de ellas más que fue vinculada, que fue otro militar que se encuentra vinculado, reciban una pena de 34 años, 8 meses, entendiendo que se trata de una desaparición forzosa con tratos crueles, y que lógicamente contiene sus agravantes. Esto es que haya existido tortura previo a, que hayan sido niños, que estas personas fueron miembros de las Fuerzas Armadas, que actuaron legítimamente bajo una orden, se entiende también, utilizaron un lugar desalojado, que no tenía luz, básicamente para cometer y perpetuar este delito porque ya lo habían ideado previo a. Entonces debe existir una planificación antes de. Entre todos estos agravantes formularían más o menos unos 34 años, 8 meses para cada uno de los que se encuentran procesados, además de que existen grandes omisiones al deber legal de cuidado, también que lo poseen las Fuerzas Armadas, es decir, que tienen la obligación de cuidar a la ciudadanía, y lo que se ha solicitado también es una reparación integral para las víctimas, que como lo digo, se habría hecho un cálculo de alrededor de 800 salarios básicos unificados, que ya se fue solicitado en específico para las familias, porque sí, en efecto, las familias sufren un gran desgaste emocional, psicológico, requieren de tratamiento psicológico, requieren ser víctimas protegidas también, porque, reitero, son víctimas indirectas también de todo esto que ha venido pasando. Eso dentro del Ecuador. ¿Y en qué caso es que se llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En el caso de que ahorita vamos a esperar recién una primera instancia. Luego se puede realizar una apelación dependiendo de cuál va a ser el dictamen ya de los jueces finalmente, y se puede apelar a esa decisión que irá a la Corte Provincial. Y en una tercera instancia inclusive se puede acceder a un recurso de casación en el caso de que no se acepte de pronto la apelación o que no se encuentren de acuerdo las partes, que se irá a la Corte Nacional de Justicia. A partir de allí es cuando, si definitivamente no existe algo que satisfaga a las víctimas o que de pronto tampoco no se encuentre bajo el debido proceso, como ya le han estado alegando muchos de los abogados de las partes procesadas, entonces tendrá que subir ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es un proceso que tiene que ir agotando las diferentes instancias. Y todas estas instancias dentro de este proceso, en lo que se refiere antes de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuánto tiempo podría tardar, Aradi? Sabemos que justicia que tarda no es justicia. Correcto. Pero también nos dicen más vale tarde que nunca. Mi querida Neida, el caso Albarracín versus Ecuador tardó alrededor de 20 y tantos años en llegar a pedir disculpas recién en el gobierno pasado de Lenín Moreno, a pedir disculpas públicas por una vulneración de derechos por parte del Estado en contra de una niña. Entonces, son procesos largos. ¿Podemos hacer aquí un paréntesis, por favor, Aradi, para que nos pueda resumir en qué consistió el caso Albarracín dentro de lo que fue el gobierno del expresidente Lenín Moreno, por favor? No fue en el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Realmente quien dio las disculpas públicas le correspondió darles disculpas. Claro. ¿Y el caso aconteció en qué año? El caso fue más o menos 20 años atrás. Casi unos 20 años atrás. ¿En qué consistió el caso? ¿Cómo consiste el caso Albarracín versus Ecuador? Es básicamente una niña que bajo estas relaciones de poder y de superioridad de un maestro, tuvo relaciones con él mismo porque estaba baja en notas, se queda embarazada, el maestro le lleva lógicamente al médico de la institución y el médico de la institución le hace un aborto. En ese sentido, ella se sentía extremadamente mal y llega a su casa y se toma lo que llamábamos los diablillos. Se toma los diablillos, llega a la escuela. Es fósforo blanco. Exactamente. Le dice a su compañera que se sienta muy mal, que se tomó esto, le lleva nuevamente al médico. Para esto, el médico que le practica el aborto también le violenta sexualmente a esta niña. Y para eso, ella ya pierde la vida. Le tienen alrededor de 8 horas dentro de la institución, dentro del salón médico.
y llega su madre, le van llevando al hospital y efectivamente pierde la vida, y para eso les llevan a la morgue junto con su madre y su hermana para encontrarle el cuerpo de su hija completamente desnudo y a puerta abierta detrás de la autopsia. Entonces eso es completamente lesivo también para las víctimas indirectas, que en todo caso eran su madre. A partir de ahí lograron sacar un sinnúmero de resoluciones judiciales aquí en el Ecuador que determinaron que la niña le provocó, que la niña era la que le estaba provocando a esta persona, que era un adulto, que ya era grande, con una posición de superioridad, que era un profesor que tenía como cambiarle notas, que la manipuló y que aparte le violentó sexualmente, y aparte el médico le violentó sexualmente. Y esto llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que lógicamente también la Corte determina que los jueces deben actuar en perspectiva de género y sobre todo actuando bajo el interés superior de los niños. Creerles a los niños, creer las versiones de los niños y proteger a los niños por sobre todo. Artículo 44 y 45 de la Constitución dicen que los derechos de los niños están por encima de los demás, inclusive. A partir de ahí se solicita también que se haga estas garantías de no repetición, reparación integral y las disculpas públicas por el señor presidente que fueron ejercidas en el gobierno de Lenín Moreno, que lógicamente tampoco no fueron las mejores en los mejores términos en realidad. Arady, esperemos de verdad que este caso tan triste pueda ser resuelto en el Ecuador. ¿Y qué implica el llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ya nos ha explicado que es cuando aquí no se encuentra la satisfacción probablemente de lo que buscarían los familiares. ¿Qué pasaría en el caso de que sí se pueda hacer esto en el Ecuador? ¿Cuál sería el mensaje que se está transmitiendo desde el sistema de justicia? De hecho, las comisiones de derechos humanos ya han tratado este tema, hablaron sobre la problemática, sobre todo de la crisis de inseguridad, de violencia y criminalidad que existe en el Ecuador. Y es súper importante que se entienda que del caso, o en el caso de que se llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existiría, de ser favorable para las víctimas, en este caso, existiría una sanción para el Ecuador, para el sistema de los militares quienes ejercieron este tipo de violencia y que vienen representados completa y netamente por el Estado ecuatoriano y por quien era su representante legal y máximo autoridad como tal, como lo determina hasta la Constitución, donde implicaría lógicamente que existan programas. Por ejemplo, ya han existido algunas otras sentencias de la CIDH en base a vulneración de derechos dentro del Ecuador que exigen, por ejemplo, que dentro de los sistemas de justicia se publiquen las sentencias, que trabajen bajo perspectivas de género, bajo perspectivas de derechos humanos, perspectivas de infancias, que se hagan disculpas públicas. Inclusive en otros estados también se han levantado monumentos como tal, que sean bastante simbólicos, que representen. Como el caso de las Madres de Mayo en Argentina. En efecto, exactamente. Y también existen sanciones pecuniarias para el Estado ecuatoriano, porque lógicamente es algo que se tiene que practicar para que no vuelva a existir, como reitero, con una garantía de repetición para el Estado ecuatoriano. Es una sanción el hecho de que los militares que, como reitero, debían protegernos y no lo hicieron y cometieron estos actos tan atroces, no puedan seguir cometiendo este tipo de actos violentos en el Estado ecuatoriano. Efectivamente, Arady, cuando anunciábamos nosotros la realización de este espacio y que íbamos a hablar sobre este tema, un seguidor asiduo de Lupa Ciudadana me contactó en horas de la tarde y me decía lo siguiente: primero, es bueno y se está metiendo en un tema que es duro, doloroso y por el que quizá también cómo se recibió en su momento descalificaciones, insultos, agravios y más a quienes de alguna forma tratábamos de evidenciar que estos niños desaparecieron de las manos de militares y que se instauraban narrativas para tratar de ocultar los hechos. Entonces, este seguidor me decía, creo que al querer ocultar estos hechos,
era para tratar de evitar estas sanciones, tanto a las Fuerzas Armadas cuanto al Ecuador mismo, en la cabeza y representado por un presidente de la República que, bien lo ha dicho Aradí, ha señalado cuál es la responsabilidad. Puede haberlo desconocido, pero efectivamente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿usted cree, Aradí? Y además otro tema que me mencionaba nuestro seguidor, me decía, ¿no le parece a usted demasiada coincidencia que recién, después de haber realizado la consulta popular y el referendo, se esté tratando este tema? ¿No le parece a usted que esto que estaba ahí esperando detrásito para no ser tratado y que esto no afecte en los resultados? ¿Usted cree que eso es posible, Aradí? Realmente, mi querida Neida, ¿Hay independencia de poderes del Estado? El Estado como tal tiene sus poderes, bien divididos, bien especificados, cada uno lo que hace sus facultades. Sin embargo, sí existe muchas veces la inferencia por tratarse sobre todo de temas políticos. Nosotros hemos tomado estas consideraciones todo un siempre, no solo en este caso, en muchísimos casos que han ocurrido en el Ecuador, donde se ha intentado ocultar y poner debajo de la alfombra mientras pasan elecciones presidenciales, mientras pasan consultas populares, pero básicamente sí puede existir la posibilidad. Muchas veces existen dilataciones de estos procesos de la realización de las audiencias, que en este mismo caso existieron un montón, que se dilataron cada una de las audiencias y diligencias como tal, pero sin embargo, si bien es cierto, se especifican y se ponen fechas para la realización de cada una, pero al realizar este tipo de dilataciones puede corresponderse a algún tipo de fin político. No decimos que no, nunca descartamos el tema porque ya ha pasado muchísimas veces y realmente sí es complicado para el señor presidente lograr dar la cara ante este tipo de actos políticos que ya se iban a presentar, como la consulta popular, como las elecciones, etcétera, especificando que realmente sí pasó un crimen de Estado durante su mandato y durante su gobierno, y que básicamente habría perdido las riendas de los rieles de tomar la seguridad del Estado, porque aparte de que estábamos sumidos en una crisis y seguimos sumidos en una crisis de inseguridad y criminalidad, el poner esto ante la palestra pública previo a este tipo de actos políticos iba a ser muy arriesgado como tal. Sí, si bien es cierto, como digo, se dilataron bastantes procesos, nunca dejamos de lado que eso puede ser una posibilidad. Evidentemente ya ha pasado en situaciones anteriores. Aradí, tenemos un comentario de nuestros seguidores en esta transmisión en vivo. Vamos al Control Master con Vivi. Así es, Lice. Vamos a saludar a quienes están pendientes del programa. Javier Sánchez, un buen programa. ¿Cuánto tiempo más se debe esperar para que haya una sentencia? Ya nos había comentado justamente. Desde el Epicentro Informativo nos dice que tenían la orden de soltar a los niños y se hizo caso omiso. El subteniente Zavala quiso llevarlos a una fosa. El Gabo Gales boxeó al niño, como se mencionaba, y Zavala se ensañó con el niño más pequeño. De igual manera, Wilson Uciña, un saludo para la doctora Aradí Núñez. De igual manera queremos reconocer quiénes fueron estos niños, ¿no? Porque como mencionaban desde un principio, se les quería hacer pasar como delincuentes. Sin embargo, Nehemías Arboleda tenía 15 años, era fanático de la música y el canto, participó de diversas actividades artísticas en la escuela, coros, sociales, fue extra en un video musical. Steven Medina, de 11 años, era amante del fútbol y de las camisetas de los Simpson y Spider-Man. Era voluntario para la oración por los alimentos en su escuela. Josué Arroyo, de 14 años, amante del fútbol, destacaba por ser aplicado en la escuela, tenía excelentes calificaciones. Ismael Arroyo, de 15 años, jugaba como federado del club Richard Borja, soñaba con ser un gran futbolista como su gran ídolo Neymar da Silva Santos Jr. Y si a alguien no le duele esto, realmente no sé de qué estamos hechos, porque en su momento quienes se burlaban de estos 3 adolescentes y de este niño
y ahora cuando se vayan enterando, si es que le ponen atención, por lo menos deberían sentirse avergonzados de no tener algo que se llama humanidad. Gracias a Epicentro Informativo, a Jen por estar pendiente de esta transmisión que hacemos de Lupa Ciudadana, y a Wilson, que ha saludado a Aradi. Aradi, ¿qué lección nos deja esto? Más allá del proceso judicial, este caso nos deja una lección. Yo, por los años, conocí muy cerca del caso también de los hermanos Restrepo, una lucha de su familia, quienes no descansaron día a día, y así hay varios desaparecidos. Pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos tener y recibir como lección, Aradi? Justamente, mi querida Neda, creo que el caso Restrepo ya fue un precedente de algo que ya vivimos y que como sociedad lo volvimos a replicar con algo nuevo, con algo novedoso. ¿Y qué seguimos esperando? Tendremos que sentarnos nuevamente, cruzarnos de brazos y ver que sucede o existe otro tipo de este acto tan atroz que se cometió en contra de 3 adolescentes y un niño. Creo que la lección más grande es no prejuzgar, no hablar antes de conocer una realidad. Siempre es importante esperar y entender lo que nos dicen las autoridades competentes en referencia a ciertos casos, porque no muchas veces, y con el paso del tiempo y las indagaciones, entendemos y aprendemos de que fueron cosas completamente diferentes, que uno se criminalizó, que utilizamos la racialización, que todavía estamos sumidos bajo una identidad cavernícola de creer y pensar de que porque estaban en la noche, de que porque eran niños negros y empobrecidos, estaban robando y que por lo tanto merecían eso. Quiero hacer un llamado a la comunidad, quiero hacer un llamado a la sociedad de que no vean a los derechos humanos como una forma de proteger a los delincuentes, porque no es así. Gracias a los derechos humanos tenemos este tipo de espacios donde podemos hablar y expresarnos libremente, donde podremos ser nosotros mismos y donde existe sí como tal un debido proceso en el caso de que existen este tipo de actos tan violentos y atroces en contra de quienes pueden ser nuestros familiares. El día de mañana pueden ser nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros nietos, y vamos a tener que ejercer una ardua lucha para poder acceder a estos sistemas de justicia que es tan complicado, y que también, ¿qué sería de las familias sin el respaldo de organizaciones sociales, de la sociedad civil, de las colectivas y de las activistas que logran sostener a esas familias e impulsarles a buscar justicia, la no impunidad y una verdadera reparación integral? Exigirle también al Estado respuestas claras, porque eso es lo que necesitamos, respuestas claras para que pueda recuperar la confianza de una ciudadanía que en este momento se encuentra sumida en el miedo, en la inseguridad, en la criminalidad. Querida Neida, lo que nosotros no queremos es que se sigan construyendo más cárceles, de que se siga sancionando y perpetuando las penas, creyendo que con castraciones químicas vamos a reducir los abusos sexuales. No. Realmente la función del Estado tiene que ser el de garantizar, promover, publicitar y sobre todo promocionar también el acceso a derechos y garantías tan básicas como son la alimentación, el empleo, la salud, la educación, la seguridad, para poder tener un país libre de violencia y que se dejen de perpetuar estos actos tan inhumanos, y que como sociedad también hemos alzado nuestra voz, pero no ni siquiera para proteger a esos niños, sino para criminalizarlos, para prejuzgarlos, y que una familia se encuentra detrás, varias familias se encuentran detrás. Como inicié mi intervención, ese día, ese 8 de diciembre, no asesinaron a Josué, a Nehemías, a Steven, Josué, Nehemías, Ismael. Ismael, no lo asesinaron una vez, los asesinaron miles de veces, cada vez que como sociedad los estuvimos señalando y cada vez que como Estado los estuvieron también criminalizando e intentando ocultar debajo de la alfombra a un hecho tan vulnerante de derechos humanos como fue este caso de desaparición forzada y, por supuesto, de una violencia cometida previo a su desaparición y muerte. Aradi, cuando salimos a protestar, a reclamar estos hechos, no es que estamos en contra del gobierno.
Eso es algo que se debe entender y que desafortunadamente se malinterpreta desde quienes están ejerciendo el poder. No buscamos menoscabar de ninguna manera la imagen del gobierno que fuese, sino que estamos haciendo uso de aquello que consagra la Constitución, de aquello que consagra los derechos humanos internacionales. Eso es algo que hay que entender. Nosotros, algunos, no tenemos posiciones políticas a favor o en contra, pero nos lleva hacia allá la razón. Y cuando hablo de esto, Arady, quisiera volver al principio por algo que usted había mencionado, y decía que varios se pronunciaron sin haber esperado el proceso. Pero ¿qué es lo que hicimos entonces quienes sí salimos? Y entre ellos yo tengo que destacar a Arady, Viviana, Anita, de las personas que conocemos, Rocío, varias, Mercy, mujeres que siempre han estado en estas luchas y otras que hemos hecho otro tipo de luchas, pero que en este caso salimos ¿por qué? ¿Y por qué no esperamos una decisión judicial? En lo personal tengo que mencionar que salí porque había unos niños que estaban desaparecidos. Entonces, ¿por qué no esperar a que haya este proceso para pronunciarnos entonces, Arady? Creo, mi querida Neida, que realmente es también una falta de confianza del pueblo en el Estado y sobre todo también porque no existe un sistema de seguridad nacional realmente confiable. Muchas veces la gente habló también desde su ira de que se han perpetuado tantos crímenes, de tantos robos, de tantas extorsiones, de tanta violencia que existió en el país, que muchas veces hablamos desde el dolor, desde el odio, desde el coraje, y decimos, porque yo leía los comentarios donde decían, no, es que se lo merecen porque debieron ser unos delincuentes y eso debió pasar. ¿Qué hacían esos niños a esa hora de la noche? Exactamente. Entonces es también una sociedad cansada de que no exista un plan de gobierno realmente eficaz que logre bajar los niveles de criminalidad y de violencia dentro del Estado, y hablaron desde esa perspectiva. Ahora nosotras hablamos desde una perspectiva completamente diferente, bajo un enfoque de derechos humanos, primero porque conocemos la historia, conocemos varios casos, hemos leído de varios casos y realmente no es algo nuevo, no es algo reciente que ha pasado. Inclusive existen muchos casos de desapariciones forzadas que incluso no fueron tan sanadas en su momento, también perpetuadas por la policía, por las fuerzas armadas. Se hablan de 43, ¿no? Exactamente. Imagínense, Neda, también el femicidio de María Belén Bernal dentro de una escuela de policía, que son quienes se encargan de la seguridad de la ciudadanía. Entonces entendemos también de enfoque de derechos, de que independientemente de la condición, que ahora sabemos que no era así, pero de las condiciones de las víctimas, nada puede justificar absolutamente los tratos crueles que se impusieron en contra de 3 adolescentes y un niño, que hay que dejarlo muy claro. Y como lo dije también dentro de mi intervención, se debe tratar el interés superior del menor y los derechos de los niños están por encima de los demás. Haber sobrepasado y pasado toda limitación y lineamiento procesal que debía llevarse a cabo, es decir, un debido proceso de ser llevados a la DINAPE, de ser llevados a un UPC más cercano, simplemente bajo el ejercicio de poder, de quererlos llevar para cometer estos actos tan violentos en contra de ellos, es abrumador, es preocupante y simplemente da miedo. Y es allí cuando entra la desconfianza de la misma sociedad en decir, y ahora y el día de mañana a un militar le voy a tener miedo o le voy a tener confianza. Con lo mismo con la policía. Realmente hay una tarea ardua y una deuda histórica de la policía y de las Fuerzas Armadas en recuperar nuevamente la confianza de la sociedad civil. Los civiles estamos para trabajar en conjunto con nuestras Fuerzas Armadas, porque al final todos somos ecuatorianos, que un grupo de ellos, 17, más algunos cuyas voces no necesariamente recogieron lo que la ciudadanía, luego de haberse enterado de esta atroz desaparición de los niños, de este atroz acto,
No significa que todos los miembros de las Fuerzas Armadas son malos miembros, eso también hay que dejarlo claro. Valoramos, sobre todo quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos, con la Policía Nacional, sabemos lo valiosos que son y todo lo contrario, lo que queremos es respaldar, pero sí también criticar y condenar aquello que no es adecuado. Con Vivi nos vamos al Control Master, que tenemos nuevos aportes. Sí, justamente nos mencionan que los 4 niños de las Malvinas y el niño muerto en una caja de cartón serán los hechos simbólicos por el que años más tarde recordemos al presidente Daniel Noboa. Ambos develan el fracaso de la política de seguridad y de salud pública. Excelente tertulia con argumentos sólidos. Saludos. Recordar que los hermanos Ismael Josué Arroyo fueron sobrinos del futbolista Michael Arroyo. 2 jóvenes hermanos, al poco tiempo de lo ocurrido con los niños de las Malvinas, fueron asesinados en una cancha de fútbol donde se encontraban jugando. Moradores indicaban que los tiros que acabaron con la vida de uno de ellos fueron hechos por un francotirador. Miren ustedes toda la crueldad. Qué tristeza. Creo que Arady, nosotros hemos mantenido y creo que vamos a seguir manteniendo viva la memoria de estos 4 niños. Si quisiera decir algo más, Arady, en este tan doloroso episodio que hemos tenido que abordar en Lupa Ciudadana. Muchísimas gracias, gracias por el espacio, gracias a toda la gente que está comentando, quienes están viendo. Realmente yo quisiera despedirme básicamente desde el amor, porque creo que a quienes nos mueve el activismo, quienes ejercemos la representación de víctimas, nos mueve muchísimo el amor. Y yo estoy segura de que las familias que están detrás de estos 4 niños que no puedo ni imaginarme toda la noche de terror que tuvieron que vivir a manos de quienes se supone que deben asegurar y garantizar la vida de cada uno de los ciudadanos del Ecuador, se encuentran dentro de un luto permanente, y realmente también es un luto eterno para el Ecuador el saber que se perdieron estas 4 vidas dentro de las manos de un Estado, y que existe muchísima deuda aún, y simplemente quisiera enviar un abrazo fraterno para todas esas familias, mucha resistencia, mucha fuerza. Vienen días muy difíciles, pero lo importante es no desmayar, es buscar siempre la justicia, y sobre todo que estos 4 nombres nunca dejen de resonar y de retumbar en las paredes de un palacio de Carondelet, en las paredes de esta nación, en las paredes de las casas de cada uno de los hogares, porque el día de mañana puede estar cualquiera, pero lo importante es que cada uno podamos apoyarnos y podamos ser luz también en exigir justicia y en exigir la reparación de estos derechos. Muchas gracias, mi querida Daneida, por este espacio. Gracias, Arady. Hoy en Lupa Ciudadana hemos recordado a Ismael, a Josué, a Nehemías y a Steven. Su memoria nos convoca a no quedarnos en silencio. Por fortuna existimos varios hombres y mujeres que jamás lo haremos. Si este episodio a usted, estimado seguidor, le conmovió, por favor compártalo. Porque al compartirlo, al comentarlo, hace que más personas conozcan esta triste y vergonzosa historia. La justicia necesita voces y la memoria necesita eco. En Lupa Ciudadana seguimos mirando con lupa lo que otros quieren callar y muchos quieren ocultar. Su participación es la fuerza que nos mantiene vivos. Nos vemos en el próximo episodio de Lupa Ciudadana. Hasta la próxima. Ay, qué fuerte. Duro. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo
de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos.